Hola amigos, bienvenidos a su programa Alma Astral. Yo soy Carla Monrivé, astrólogo, tarotista, y hoy vamos a hacer el análisis de las predicciones para Venezuela y para Estados Unidos. Venezuela firmó el acta de su independencia el 5 de julio de 1811 al mediodía. Muchos astrólogos colocan las 12:10, a las 12 del mediodía, a las 12:30. Bueno, fue al mediodía y en base a esta carta astral hemos podido hacer predicciones muy acertadas. Por eso vamos a hacer un análisis de la revolución solar que sucedió entonces el 4 de julio del 2021. 4 de julio porque fue un día antes. Ustedes saben que la órbita de la Tierra no es exacta. Y el Sol llega al mismo punto en el que estaba en el momento en que en Venezuela se firmó el acta de su independencia en 1811, unas horas antes de empezar el día 5 de julio. Por eso estamos haciendo esta revolución solar en base a la posición del Sol en el momento en que se pone en el mismo grado y minuto en el que estaba cuando se firmó el acta de la independencia de Venezuela. Acá vemos que hay una cruz en T predominante y esta cruz en T se da en signos fijos. No es lo que quienes esperamos un cambio en Venezuela quisiéramos, porque los signos fijos tienden a ralentizar, a poner más lentas las cosas. Entonces vemos que estos signos están representados en el lado de Leo con Venus y Marte. Tenemos en la oposición Acuario con Saturno y la Luna y Urano en Tauro, que influye mucho en la economía, en el aspecto económico. El área carente de estos signos fijos, en donde no tenemos planetas de estos signos fijos, es en Escorpio. Entonces esto indica cierto riesgo de inconformidad. Escorpio representa las pasiones, muchas veces representa la violencia, representa los impulsos de manifestar el descontento, y en este caso el signo de Escorpio estaría en la regencia de la quinta casa, que tiene que ver con el gobernante. Es la casa del signo de Leo, es la casa del dirigente. Entonces vemos que pueden haber disgustos, pueden haber riesgos y situación inestable para el gobierno a partir de esta revolución solar. Y yo tengo tiempo diciéndolo, ya para el 2021, el 2022 se va a remover todo en Venezuela. Tengo tiempo diciéndoselo. Yo sé que a veces queremos el cambio rápido, a veces buscamos astrológicamente señales propicias para que se adelante este cambio, pero ahora es que estamos viendo estas señales que ya desde hace tiempo se han venido anunciando. Tenemos a Plutón, el planeta de la transformación, en la séptima casa en esta revolución solar, y esto tiene que ver con alianzas, con asociados. Tenemos a Neptuno en la novena casa, que internacionalmente influye con los países socialistas. Neptuno representa el socialismo cuando interpretamos la astrología mundial. Y el Sol está tocando el ascendente, indicando que es un año muy importante en cuanto al liderazgo y a posiciones de gobierno, posiciones de influencia gubernamental, que es diferente a ocupar el gobierno, porque desde el 2019 y en los últimos procesos políticos se ha acusado al gobierno actual de Venezuela de usurpar el poder. Hubo un fraude electoral, uno no, varios, pero están en eso, están discutiendo esto. Si hacemos un resumen de lo que ha venido pasando astrológicamente con las cartas astrales anteriores y las predicciones anteriores, tenemos que en el último diálogo, la última vez que hubo una aproximación entre el gobierno de Venezuela y la oposición política, eso fue en Barbados, eso fue en el 2019, y durante ese diálogo hubo una cuadratura entre Marte y Plutón, y también había una conjunción entre Saturno y Plutón. Más que todo esto, como que se hacen acuerdos, y Marte, que rige ciclos de 2 años,
me lleva a la conclusión que en Barbados ellos llegaron a algún acuerdo que no estaba en ningún documento público, no estaba en la prensa mundial, ¿no? Ellos llegaron a un acuerdo, bueno, te vamos a dar 2 años. Ellos sabrán si yo estoy acertado o no. Pero ahí se debe haber llegado a un acuerdo porque justo pasan 2 años y ahora van a otra mesa de diálogo. Esto va a suceder en México a partir del 13 de agosto, es cuando se tiene pautado comenzar las discusiones. Y tenemos también que hay importantísimas señales aquí. Quiero ir analizando esto punto por punto con mucho cuidado para que ustedes, los que saben astrología, encuentren estas señales y los que no saben puedan tener una referencia precisa de dónde me estoy basando yo para hacer estas predicciones. Entonces, bueno, tenemos estos ciclos de 2 años. Tenemos que en los diálogos anteriores no se llegó a nada. Eso quedó ahí, eso fue una perdedera de tiempo. Más bien hubo memes y hubo como una interpretación que allá estaban pasándolo de lo mejor en Barbados, disfrutando de esas playas de allá, pero que no hubo ningún tipo de conclusión. Para mí sí hubo un acuerdo. Bueno, te doy 2 años para que cierres tus negocios, para que termines de llenarte los bolsillos de billetes y ya sueltes el poder, porque Maduro con su grupo chavista están enquistados en el poder y esto es el principal problema en el que se está basando la crisis humanitaria de Venezuela. Además que hay evidencias y hay formas de simplemente observar mediante la lógica y el sentido común que ha existido fraude electoral. No hay observadores internacionales, no hay garantías que los resultados sean realmente auténticos y todos los venezolanos esperamos, no sería ninguna sorpresa que en unas elecciones ganaran otros candidatos con caras más frescas, con líderes que estén surgiendo en este momento, nuevos liderazgos. Vemos que ha venido un proceso en Venezuela bastante deplorable, porque las últimas noticias que pusieron al país en primera plana fueron combates de megabandas, entre megabandas con fuerzas armadas, con fuerzas policiales, fuerzas militares que salieron a contener, bueno, una especie de guerra urbana donde se disparaban unos a otros y bueno, la cantidad de municiones era asombrosa. ¿Cómo llegan esas municiones a manos de civiles, ¿no? Vamos a llamarlos así, o paramilitares o megabandas? Ellos tienen sus categorías, yo no sé ni cómo llamar esto, porque son malandros, son personas de pandillas, son pandilleros, pero tienen una organización que incluso se atreve a desafiar al propio gobierno con las redes sociales y con todo lo que hemos visto en estas manifestaciones recientes de lo que es el problema social venezolano. Y esto sucede justo después de la Revolución Solar, eso fue justo después de las primeras semanas de junio, fue a mediados de junio, y vemos que eso caracteriza un deterioro de lo que viene a ser la imagen de una población trabajadora, de personas que están enfocadas en una nación que se basa en el desarrollo profesional. Es totalmente opuesto a ese tipo de proyección para lo que debería de ser una nación admirable, ¿verdad? O incluso que pudiésemos decir que nos podamos sentir seguros, porque con esto se demuestra que lamentablemente en Venezuela no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún tipo de garantías para la población. Pero bueno, no nos vamos a poner a analizar esa parte, simplemente es como para refrescarnos un poco la memoria de lo que ha venido pasando, ¿no? Asimismo, vemos que en el 2020 el chavismo ganó las elecciones parlamentarias con nada más un 31% de la participación de los votantes. Aquí vimos que
La oposición se retira de esas elecciones porque el sistema electoral estaba totalmente viciado. No hay ninguna confianza en que las elecciones sean transparentes, que sea realmente la expresión popular, lo que la gente quiere. La gente tiene rato pidiendo un cambio y se pone en evidencia también, bueno, además de la poca participación de los votantes. Imagínense, ese 31% que fue traído por los pelos, a lo mejor ahí hubo hasta menos participación, pero esta gente arregla todo, ¿no? Para que tengan los números que a ellos les cuadran, que a ellos les beneficia. Y vemos que si no hay observadores en las elecciones y los políticos están presos, los políticos de oposición, presos o están inhabilitados políticamente, también están comprados. Hemos visto políticos de oposición que en un comienzo parece que fuera la esperanza para que el país retome la democracia y sin embargo al poco tiempo nos damos cuenta que hay una especie de colaboracionismo. Entonces, estas mesas de diálogo en México deben servir para llegar a un acuerdo. Juan Guaidó, que representa el gobierno interino, está exigiendo que haya una observación internacional en las elecciones que garanticen que estos políticos que van a participar en las elecciones del lado opositor realmente vean su electorado, vean a sus votantes apoyándolos, porque hay un 70% de gente que no votó, que seguramente quisieran votar por ellos, pero no confían en el sistema electoral. Entonces imagínense llegar a un acuerdo en estos términos como estamos viendo. Maduro quiere que Juan Guaidó lo reconozca como un presidente legítimo, se quiere quitar la raya de que él ganó la presidencia con fraude. También quiere que se reconozca la Asamblea Nacional ilegítima que fue elegida, estas parlamentarias que fueron realizadas bajo estas circunstancias tan extrañas, tan raras, en donde nada más un 31% de los votantes elige esta Asamblea Nacional, estas elecciones parlamentarias. Entonces Nicolás Maduro quiere que lo reconozcan a ellos también, esta Asamblea Nacional. Nicolás Maduro en estas negociaciones en México, uno de sus propósitos es negociar las sanciones, que retiren las sanciones que tiene su gestión, las sanciones que tiene específicamente Nicolás Maduro con toda esta gente, y que le den todo el dinero que está retenido. Él quiere dinero, él lo que quiere es el billete. Que retirar las sanciones quiere decir que le den el billete a él, el billete que le tienen a él congelado, porque esta situación tan confusa lo ha perjudicado de esa manera. Y entonces él le echa la culpa al bloqueo, que la crisis humanitaria de Venezuela es por eso, y no hay una forma de lograr que salga a la luz que hubo un fraude y que es necesario que de la manera más política posible se puedan garantizar elecciones libres, transparentes, con observadores internacionales, con un sistema que se pueda depurar y así, bueno, llegar a retomar la democracia en Venezuela, ¿no? En realidad ese es el propósito. Igual, si nosotros observamos esto desde un punto de vista humano y desde un punto de vista de lo social, político, económico y militar, nada más hay que ver los personajes que se están lanzando a las elecciones de diciembre. Son las mismas caras, las mismas personas. Personas que estaban en un ministerio ahora se están lanzando alcalde. Es como que si son los mismos, el juego de la sillita, como le dicen en Venezuela. Los mismos otra vez después de 20 años, las mismas caras, la misma gente, los mismos allí cambiándose, turnándose en los altos cargos de poder político, económico, militar y social que lamentablemente están solamente beneficiándose ellos con este sistema de corrupción que los enriquece y los enriquece, mientras la población, los venezolanos, estamos padeciendo todas las consecuencias. Entonces, bueno, aquí vemos que el gobierno de Noruega, que es quien ha estado mediando por el diálogo, ellos tomaron la iniciativa
en el 2019, el 2020. ¿Por qué lo hacen? Porque Noruega se dedica a eso, el gobierno de Noruega se dedica a eso, así como Suiza se dedica a los bancos y a cuestiones financieras. Bueno, Noruega se dedica a esto y lo hace con varios países. Entonces, vemos que la situación de Venezuela es tan insólita, es algo tan extraordinario, es tan terriblemente asombroso y para los dolientes triste, que es necesario que se llegue a un acuerdo y que se pueda promover de una manera política un cambio hacia la democracia. Pero bueno, una situación bien delicada porque obviamente Nicolás Maduro, que representa un movimiento que tiene que ver con el personaje de Chávez, en donde se ha creado prácticamente como una secta que se llama chavismo, y él no quiere quedar para la historia como este personaje que le desgració la vida a millones de venezolanos y de una manera indirecta a millones de personas alrededor del mundo, porque esto afecta, ahorita vamos a ver una ola migratoria que va a salir de Perú y tiene mucho que ver con lo que viene como un efecto dominó desde Venezuela. En Perú están expulsando a los venezolanos, los están deportando de una manera inhumana. Chile no sabe ni qué hacer, que por cierto hay algunas predicciones de Chile que pudiésemos actualizar, porque en el video anterior yo les había dicho algunos detalles. Tengo que dedicarle un video específicamente a eso. Y bueno, ahí tenemos un panorama de lo que está aconteciendo socialmente y cómo Venezuela afecta al resto de Latinoamérica con este problema que tenemos acá. Y cuando lo vemos astrológicamente, que tratamos de buscar un análisis, a ver si podemos tener alguna luz de lo que va a suceder, entonces nos vamos a los atacires y aquí vemos que Urano está entrando a la 9ª casa. Esto es por los atacires de la revolución solar, el atacir del 360 que está relacionado con la revolución solar. Vemos como Urano aquí está entrando en la 9ª casa, que tiene que ver con la influencia internacional, con una presión muy fuerte que va a haber para garantizar la observación internacional en las próximas elecciones. Esto va a poner en evidencia, si se llega a este acuerdo, va a poner en evidencia el sistema de corrupción que tiene lo que es la parte electoral, el órgano que se encarga del proceso electoral en Venezuela. Entonces, cuando vemos también que el Sol está entrando en la 5ª casa por atacires, es un nuevo gobierno, son nuevos dirigentes, son caras frescas, son personas que no están vinculados con esta gente. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí. Cuando nos vamos para los atacires, déjenme enseñarles. Aquí están los atacires, aquí los pueden ver. Cuando vemos los atacires, que vemos los cambios y encontramos que Plutón, el de la transformación, toca el ascendente, entra en el ascendente, representa una transformación que viene con una remoción muy agitada. No quiero decir la palabra violenta, ¿no? Pero hay algo aquí que pone en riesgo el balance de poder en Venezuela. El balance de poder está muy relacionado con este grupo que está enquistado en el poder y también está muy relacionado con el gobierno interino. Porque ¿qué pasa? Hay varios diputados que se van a lanzar a las elecciones y para ellos poder lanzarse como candidatos, una vez que se garantice la observación internacional, ellos tienen que renunciar a sus cargos. Y Juan Guaidó se va a quedar sin su Asamblea Nacional del gobierno interino. Entonces, este Plutón afecta el gobierno interino. Es el fin del gobierno de Juan Guaidó. Es el fin del gobierno interino. Porque como no hubo elecciones, porque hubo un fraude electoral, estos representantes parlamentarios se les prolongan sus cargos. Ahora ellos se lanzan como candidatos y tienen que renunciar a estos cargos en la Asamblea Nacional Legítima. Y este Plutón para mí está representando la desaparición del gobierno interino. Y la jugada política entonces termina cayendo de nuevo en estos signos fijos. Y estamos buscando los signos mutables, estamos buscando los signos del cambio.
También vamos a ver situaciones muy complicadas porque si nosotros vemos esta posición de Urano entrando en la novena casa, que se retira cierto respaldo internacional para ciertos grupos, ¿no? Hay que ver si es basado en que estos representantes del gobierno interino pueden perder el respaldo de Estados Unidos, pueden perder el respaldo de estos países que internacionalmente han estado apoyando a que retomen esta democracia en Venezuela, esta lucha en contra del gobierno de Nicolás Maduro. O puede tratarse que el gobierno de Maduro no cuente con el apoyo internacional porque se va a tener evidencia de los fraudes que se han estado cometiendo, van a salir cosas a la luz. Yo pienso que esto lo tenemos que aclarar con el tarot, porque hay una situación aquí bien tensa. Yo he estado tomando notas de lo que he estado viendo astrológicamente, entonces aquí es donde yo llego a esta disyuntiva. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Okay, vamos a colocar nuestras cartas, vamos a acomodar aquí la mesa y vamos a concentrarnos para revisar y que el tarot nos aclare entonces este panorama que nos está mostrando la astrología. Vamos a pedir que las altas fuerzas espirituales se manifiesten para el bien y la verdad. Y vamos a revisar entonces qué es lo que viene para Venezuela. Tenemos cartas de oros, cartas de espadas y tenemos este diablito por aquí. Y en resumen se ven las transformaciones que vienen. Hay un colaboracionismo que se va a poner en evidencia. Lo que yo veo acá es que hay dos hombres fuertes que van a tomar el control de Venezuela. Yo pienso que hay una falsa rivalidad entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y estos son los dos hombres fuertes, y hay colaboracionismo de parte de opositores que le están manejando a ellos el panorama político para poder mantenerse en el poder, y tienen ya como sus jugadas allí establecidas, y que hay un sector político que es de verdadera oposición, que en lo que ellos se vean con el agua al cuello porque está desapareciendo este gobierno interino, van a actuar de una forma desesperada, y ahí es donde se va a remover esta agitación. Ahí es donde se va a empezar a mover el conflicto, donde se va a poner en evidencia el conflicto que hay, y de tratar de quitarle la máscara a los falsos opositores. Yo siempre he visto que el gobierno de los Estados Unidos va a poner más sanciones, y van a haber sanciones hacia opositores. Es necesario que se conozca que son traidores primero, para que pueda haber una lógica, para que pueda haber una forma de congruencia entre estas sanciones y por qué se están dando, y por qué a personas que figuraban como opositores y ahora se pueden incluso sancionar por la enorme cantidad de dinero que estas personas están manejando y que obviamente procede de una forma ilícita, ¿no? Lo que es las elecciones y el proceso que se está iniciando en México, y los diálogos, todo eso va a parecer así un sueño de hadas. Todo va a parecer así como muy tranquilo, y van a llegar a las elecciones. En enero es donde se destapa ese problemón. En enero es donde vienen los ajites, donde vienen las denuncias, los reclamos, y eso va a llevar un conflicto constante, permanente, hasta la próxima revolución solar de Venezuela, que es lo que ya yo había visto
astrológicamente, porque cuando yo revisé el calendario de Saturno, aquí se lo voy a enseñar. Fíjense el calendario de Saturno del año pasado. Neutral, vemos un poquito hacia enero, donde habla de riesgos, y después entre febrero y abril como depresión y peligros que acechaban. Esto es la pandemia. Entonces, claro, el 2020 y comienzo del 2021, salir de la situación de pandemia que realmente ha sido grave a nivel mundial, incluyendo Venezuela, eso neutralizó los movimientos políticos. Pero cuando vemos el calendario de Saturno, después de la revolución solar de Venezuela, ahorita en junio, fíjense cómo se empiezan a alterar las energías planetarias acá. Ya desde agosto que empiezan estas negociaciones, esta mesa de diálogo en México, vemos otra vez peligros, depresión, tristeza. Se pone de nuevo en primera plana la crisis humanitaria de Venezuela, de venezolanos, con observadores internacionales que están gritando, hagan algo. Estamos en una crisis humanitaria que su causa es en Venezuela, el problema es en Venezuela y está afectando el resto de Latinoamérica, que ya vienen golpeados con una pandemia y con crisis económica por las mismas consecuencias de la pandemia. Y vemos que después de febrero, eso es alboroto tras alboroto, es como una agitación constante. Y bueno, fíjense que estas energías planetarias también están arriba de Cuba. Recientemente en Cuba vimos que toda la gente se puso de acuerdo para salir a manifestar, y hay desaparecidos y muertos y abuso policial. Es horroroso, no quiero ni acordarme de lo que está sufriendo el pueblo cubano, porque duele, es igual que lo que está pasando en Venezuela. Entonces, lo que yo veo es que va a haber un detonante, va a haber una situación que va a hacer llevar a la gente a expresar su malestar y a buscar un cambio, a promover el cambio. Y bueno, por eso es que tenemos esa cartica del diablo por allí, por eso es que tenemos esas cartitas de espadas por acá que indican esa situación de riesgo y de peligro. Vemos la carta del juicio, y una de las cosas que yo estaba revisando acá en la revolución solar es que en noviembre, diciembre, puede haber una figura pública que va a presentar un documento por crímenes de lesa humanidad y lo que tiene que ver con procesos en el Tribunal Internacional de la Haya, ¿verdad? En donde esto va a salir como a la luz también, que sí consideran que hubo abuso policial, que sí consideran que hubo crímenes de lesa humanidad. Pero entonces yo lo veo aquí en esta carta de tarot del juicio, pero también veo respuestas del gobierno como que, ay, lo siento mucho, nosotros vamos a ver cómo lo arreglamos. Y eso queda ahí, queda como que ahí, sin salida. Como que eso no significa que va a haber una orden internacional de captura, eso no significa que vayan a meter preso al culpable de estos crímenes, sino como que, bueno, quedó ahí para la historia y ya. Entonces, este tipo de cosas van a indignar tanto a personas con valores y con principios políticos, que eso es lo que va a llevar a este agite que lo vamos a ver entre enero y febrero del 2022. Estas son las predicciones que yo veo para Venezuela, es el panorama como lo estoy interpretando con la astrología y con el tarot. Entonces, bueno, vamos a dejar este análisis hasta este punto y vamos a revisar qué sale en la revolución solar de los Estados Unidos. La revolución de Estados Unidos se hace en base al 4 de julio de 1776 a las 5:10 de la tarde. En ese momento se firma el Acta de la Independencia en Filadelfia. Aunque la revolución solar de Venezuela y la revolución solar de Estados Unidos son cartas astrales hermanas, hay una diferencia de 35 años entre una carta astral y la otra. Entonces vemos que la revolución solar de los Estados Unidos sucede el 4 de julio del 2021, es el momento en el que el Sol llega al mismo punto en el que estaba cuando se firma el Acta de la Independencia, cuando se firmó el Acta de la Independencia de Estados Unidos. Entonces vemos que la revolución solar de los Estados Unidos
también se encuentra esta cruz en T. Tenemos los mismos planetas involucrados. Está Marte y Venus en Leo, la oposición de Saturno desde Acuario y después vemos la conjunción de la Luna y Urano en Tauro. Pero fíjense que cambia de casas, es lo que les digo, como son cartas astrales hermanas, tienen los mismos planetas involucrados, pero influyen en diferentes áreas, en diferentes protagonistas de lo que es el acontecer político y social y económico de este país. Entonces, hay algo muy interesante en la carta astral de Estados Unidos. Estados Unidos también se ve muy afectado por el planeta Marte durante la conjunción de Marte con Neptuno, que ustedes saben que Neptuno es el planeta que representa el socialismo, que mueve a los oprimidos. Entonces aquí vemos que durante esa conjunción de Marte con Neptuno, que fue durante entre mayo y junio del 2020, allí se desató un malestar. Toda una comunidad afroamericana se expresó porque se sentían oprimidos bajo un abuso policial brutal que ya viene sucediendo desde hace algunos años. Han habido algunas situaciones en las que esta identidad étnica, ¿verdad?, de los afroamericanos sintieron que no, ya basta, tenemos que expresarlos, y eso fue aprovechado políticamente porque venía una campaña presidencial y el sector que se ocupó de abrazar a este movimiento fue quien gana las elecciones, que es el gobierno de Biden. Ustedes ya saben que yo particularmente no estoy de acuerdo con la politización de las víctimas, no estoy de acuerdo con la politización del racismo, ni con la victimización del oprimido. Me parece que es totalmente perjudicial este tipo de discurso que va en contra de los principios de superación personal y de los valores de la autoestima de las personas, como para crear una sociedad un poco más orientada hacia el desarrollo de capitales, hacia el desarrollo de una economía más sana para la población, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos recientemente, y yo hice algunas anotaciones de fechas y observaciones que estoy viendo desde el punto de vista astrológico. Vamos a empezar que Estados Unidos tiene el retorno de Plutón. Específicamente en febrero del 2022 va a ser el retorno exacto de Plutón en la carta astral de los Estados Unidos, y eso representa transformaciones. Plutón está junto con la rueda de la fortuna en Capricornio, la revolución solar de los Estados Unidos para este año 2021. Rige desde julio del 2021 hasta comienzos de julio del 2022. Entonces habla de transformaciones que han sido positivas. Sea la razón por la cual está el gobierno actual en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, es por algo que favorece a esta nación. Así lo dice la astrología, porque tenemos la rueda de la fortuna allí junto con Plutón, que está en su pleno retorno y en plena revolución solar. Muestra como una señal de transformaciones orientadas hacia lo que es el pueblo más necesitado. Vamos a interpretarlo de esa forma con estas transformaciones. Pero cuando analizamos la T y encontramos que el lado carente de los signos fijos, ustedes saben que una T representa 3 signos con planetas y hay un cuarto signo que está vacío, que completaría una cruz. Y ese es Escorpio, y lo tenemos justo rigiendo entre la 8ª y la 9ª casa. Entonces, ¿qué significa esto? La 8ª casa, que es regida por Escorpio, tiene que ver con muertes, tiene que ver con la situación de pandemia, tiene que ver con una forma de poner en evidencia que no hay gobierno que controle la pandemia, porque muchas personas acusaron al gobierno anterior del problema del contagio y muerte, y este gobierno ha hecho grandes esfuerzos por un programa de vacunación, y a pesar de todos estos esfuerzos seguimos viendo este problema, ¿no? Este problema de crisis de salud nacional y mundial, pero vamos a enfocarnos en la carta astral de Estados Unidos. Entonces, aquí justo cae esta posición. Júpiter en la 12ª casa garantiza la vacuna, garantiza servicios médicos, y vemos olas que se van manifestando en diferentes ciudades. Entonces, hay ciudades que cierran, hay otras que están abiertas, hay otras que están como si nada, hay otras donde no se ven los contagios ni nada, pues la gente sigue estas normas de distanciamiento social y todo esto, pero es un país demasiado grande, la extensión geográfica es gigantesca, entonces
ahí es donde vemos este fenómeno, que las olas se ven de diferentes maneras de acuerdo al estado y las políticas que cada estado maneja, ¿no? Entonces eso se ve aquí en la revolución solar de los Estados Unidos. Pero algo interesante es que hay un quincunx del Sol con el medio cielo y con Urano. Esto representa retos y desafíos muy importantes. Se van a reavivar movimientos que están vinculados con lo que pasaba en la época en que se firma la independencia de los Estados Unidos. Fíjense precisamente que yo les estoy nombrando lo de este movimiento afroamericano del año pasado con la conjunción de Marte y Neptuno, que es justamente representado por esta identidad étnica del afroamericano, del que viene de esa descendencia de los esclavos, ¿no? Entonces es como que si se removiera una energía que está desde el comienzo de la historia de la independencia de este país, ¿verdad? Cuando encontramos que la luna, que está exaltada en Tauro, está en conjunción con Urano en la segunda casa, también vemos que hay consecuencias dentro de lo económico y que se va a desarrollar programas de ayuda social que representan un enorme costo para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces aquí vemos estos beneficios, dinero que se le da a las personas como una especie de alivio por desastres naturales, que es en este caso la crisis de salud por la pandemia. Y cuando encontramos que esta luna exaltada está en cuadratura con Saturno, representa limitaciones que se han estado poniendo y que afectan muchísimo el balance económico de este gobierno, que está buscando cómo mantener el equilibrio social por la misma situación de desempleo, la misma situación de inmigración. Por primera vez se ve 1 millón de inmigrantes en la frontera con México en un solo año, 1 millón de personas. Esto es algo que se sale de lo humanamente administrable. El gobierno, el sistema de inmigración está colapsado y de alguna forma esto va a traer consecuencias que se pueden poner en evidencia. Ahora, lo que sí vemos es que esa energía faltante de Escorpio, la casa octava, que muchas veces está relacionada con las transformaciones, con lo que muere y renace, eso puede representar que va a haber un riesgo de violencia también, un riesgo de disturbio, falta de claridad en estos asuntos internacionales, en donde se pueda tener certeza de qué es lo que está pasando con procesos migratorios, de qué es lo que está pasando que la prensa dice o no dice, porque este es un país en donde obviamente la prensa está parcializada y donde hay un sector político que trabaja sin proyectarse de una forma pública, sin el uso del poder mediático. Hay un sector político que se mueve y que están pasando cosas que la población no las conoce, porque el sistema político no lo pone en evidencia, ¿no? Entonces vemos que es como lo que pasó en el derrumbe del edificio, muy lamentable lo que sucedió, porque es un edificio que estaba aquí enfrente de la playa, donde todos sus habitantes sabían que habían problemas estructurales. La gente del condominio se reunía y decía, mira, necesitamos dinero para reparar esto, hay que repararlo. No se ponían de acuerdo, tardaron 2 años en tomar decisiones, poniendo la aplicación o la solicitud del dinero del crédito del banco para poder arreglar este edificio que necesitaba millones de dólares para poder ser reparado. Y en el proceso en que nadie se ponía de acuerdo, en que nadie ponía el dinero, en que nadie ponía una firma para que el banco les diera el crédito, además de que empezaron a tapar lo que yo les estoy diciendo, que habían fallas estructurales graves en un edificio y los supervisores lo taparon, lo dejaron escondido. No, ellos firmaban como que no, el edificio está perfecto, pero se estaba viniendo abajo y se vino abajo, colapsó. Yo veo eso como un reflejo de esta revolución solar de los Estados Unidos. Hay situaciones que están pasando que están ocultas. Júpiter está en la 12ª casa, que es una casa que esconde cosas. Son recursos que no están allí, que no se están moviendo, que
un sector político no lo aprueba porque hace falta que los del sector opositor lo firmen, nadie lo firma, los otros dicen no, aquí todo está perfecto, todo lo maquillan, todo aparentemente está bien, pero están pasando cosas que no son de conocimiento de la prensa o que lo conocen y no lo divulgan y que en cualquier momento se va a ver un colapso del sistema político, sobre todo cuando se vayan aproximando a las elecciones, pero no tengo esa revolución solar aquí ahorita, no voy a llegar hasta allá ahorita, pero allí es donde vemos que Plutón va a dar parte de su energía, ¿no? De las transformaciones y los cambios que se van a dar. De todas formas, febrero del 2022 va a ser bien importante para examinar esa situación y para que se vean las soluciones y para que se dé a conocer esto que la astrología nos está avisando. Ahí van a empezar a suceder cosas. Entonces, bueno, esto es lo que yo les puedo decir de las predicciones de los Estados Unidos. Es una situación bastante sensible, bastante delicada y en donde el balance de poder, al igual que en Venezuela, se va a ver comprometido. Ahí vamos a ver situaciones, sobre todo ya en febrero del año que viene, vamos a tener ya más claridad sobre lo que se trata y que representa también cambios en lo que ha sido el manejo de la situación social, política y económica de este país. Es preocupante porque nosotros los venezolanos que vivimos en los Estados Unidos llegamos con un trauma, hay un trauma colectivo de lo que vimos que pasó en Venezuela y todo lo que se asemeja nos produce inseguridad. Entonces, cuando vemos estos movimientos que enaltecen la situación del oprimido, politizan la victimización del oprimido, en donde hay un discurso que de alguna forma promueve el orgullo de ser tierrúo. Hay que tener como cierta claridad y cierta diferencia étnica y cultural que encontramos en la sociedad, porque hablan del comunismo y hablan de que todos somos iguales y yo puedo ser súper espiritual. Yo soy una persona muy espiritual, pero no todas las personas están tocadas por lo espiritual. No todas las personas tienen la esencia de la humanidad. Los venezolanos nos sentimos inseguros cuando vemos este tipo de discursos en donde se promueve este orgullo de lo chabacano, de lo ordinario, pero nosotros sabemos, no porque seamos refinados, ni princesas, ni príncipes, o reyes y reinas, no es porque tengamos alcurnia, no es porque tengamos una posición social diferente a la de nadie. Espiritualmente podemos hablar de una igualdad, pero hay un tipo de gente que personas como tú y como yo sabemos que destruyen todo. ¿Cómo les doy un ejemplo? Imagínate una playa virgen llena de corales con vida, con arena blanca, con aguas cristalinas, y entonces tú le abres la puerta a toda esa gente para que venga a disfrutar de la playa. Y al final de la tarde, cuando toda la gente se va, está todo destruido, lleno de basura, contaminado, con gente vendiendo droga, con viviendas mal construidas, así, hechas de manera improvisada y que en cualquier momento se les cae encima y tenemos un montón de fallecidos ahí. Ese tipo de gente es el mayor reto y el mayor desafío para la educación humana y para el problema social que tenemos en este planeta. Cada quien tiene su cultura, cada quien tiene su religión, cada quien tiene su forma de vivir. Pero incluso hasta en los barrios más pobres, tú consigues comunidades que tienen todas las calles limpias, tienen las casas pintadas. Tú no ves que allí estén haciendo negocios mafiosos. Uno ha visto estas comunidades, yo las he visto en Venezuela. Hay comunidades que son totalmente bien organizadas, dignamente humanas, pero hay otros que viven de una manera inhumana. Y los venezolanos nos da miedo eso, nos da miedo que haya como una especie de discurso que maneja y controla la mente de personas a las que de alguna forma
utilizan como una amenaza de disturbio, saqueo y conflicto social para ellos poder estar en el poder, para ellos poder mantenerse en el poder. Eso es lo que los venezolanos nos da miedo, eso es lo que los venezolanos criticamos de este tipo de discurso y de este tipo de campaña publicitaria que de alguna forma promueve este tipo de comportamiento y este tipo de deterioro y de desgaste de lo que realmente debería de ser una comunidad, una ciudad que está en desarrollo, y en un desarrollo digno, y en un desarrollo bonito, y en un desarrollo que todos coincidamos y digamos, wow, qué buen gobierno tenemos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender más. Este es mi análisis. Y así entonces cerramos este análisis de las predicciones para Estados Unidos, las predicciones para Venezuela. Y bueno, siempre atenta a sus comentarios, que siempre me están pidiendo que hable un poquito cómo vienen esas predicciones para Venezuela. En lo que vayamos avanzando en las fechas, vamos a seguir analizando para poder tener claridad de lo que viene y poder advertir sobre situaciones en las que se debe tomar previsión, porque esto apenas comienza y vemos que desde esta fecha hasta junio del 2022 existe una gran oportunidad astrológica, hay una gran energía que las personas que estamos buscando que Venezuela tenga un proceso democrático y sea libre de este grupo de personas. No queremos seguir viendo más esas mismas caras. Para poder llegar a una transición hacia una Venezuela nueva y diferente, necesitamos tener esta información, estar advertido y que se tomen las mejores decisiones para realmente encontrar la paz que todos estamos buscando y necesitamos. Bueno amigos, yo les mando mucha energía positiva y los espero en el próximo programa.